¿Recuerdan cuando hace un par de años nos llegó la información de que los Falcon, los famosos viajes en Falcon a Dominicana, que nadie quería explicar el motivo y aún no lo han hecho, en esos aviones, entre otros, iba Zapatero? Sí, sí, y lo contamos aquí, no solo Sánchez y no solo algunos ministros del gobierno. Zapatero viajaba en esos misteriosos Falcon. Y a nosotros nos contaban que en ocasiones el Falcon llegaba a Dominicana, apagaban el transpondedor y hacían viajes cortos, de hora, hora y media, suficiente en hora y media para ir y volver a algún lugar. ¿Saben que hay de Dominicana en 40-45 minutos, Caracas? Eso dijo Aldama el otro día en Horizonte, que él había llevado en su avión privado, no en el Falcon, en un viaje desde Caracas a Dominicana, a Rodríguez Zapatero. Vamos a hablar de Zapatero porque nadie habla de Zapatero, solo de Objective, este programa y muy pocos más. Y esa es otra pregunta, ¿por qué todo el mundo masacra, posiblemente con motivos, a Santos Cerdán, a Ábalos, a Koldo? Y de Zapatero van con un cuidado, van haciendo la crítica muy suave. Mediaset y A3 Media no hablan de Zapatero como parte del entramado, y quien sí lo hace es Teresa Gómez, de The Objective, desde hace mucho. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú crees que aquí hay un jefe de la banda y ese jefe sería Zapatero? Sí, creo que hay un jefe de la banda, es el ideólogo de esta trama de corrupción, y a mí me dicen fuentes muy solventes dentro de esta trama que el ideólogo es Zapatero, que Sánchez es la marioneta política. Marioneta política. Para llevar a cabo Zapatero determinadas cuestiones, para poder gobernar en la sombra, porque es realmente quien está gobernando en la sombra. Y un ejemplo de ello es, ellos han intentado controlar absolutamente todo desde la política. ¿Para qué? Para que esta trama pueda seguir, esta trama ideada por Zapatero, pueda seguir operando. Para ello han controlado a la Fiscalía, para ello han controlado a la policía, y lo que se les ha escapado por el momento es poder controlar a la Guardia Civil. ¿Y a través de quién están controlando a la policía? Pues precisamente a través de un comisario de la policía que se llama Segundo Martínez, que es una persona que ahora mismo está retirada, pero que es un hombre de confianza de Zapatero. Es quien está moviendo todos los hilos. Es la persona que está colocando a los mandos en puestos de directivos para poder justo hacer lo que se está haciendo, que es aniquilar a la UDEF, que la UDEF no esté investigando absolutamente nada, y para eso se necesitaba a Sánchez, para llevar a cabo determinadas medidas políticas. Y el fontanero de Zapatero es Santos Cerdán. Ese es el organigrama que a nosotros nos describe. Dentro de toda esta trama de corrupción, y nosotros lo hemos ido avanzando durante el último año. Primero estaba la trama de las mascarillas, que las mascarillas siempre hemos dicho, es que a través de las mascarillas no se ha robado absolutamente nada. Donde se ha robado realmente dinero es a través del petróleo, es a través del combustible, del fraude del IVA. Y obviamente también había una trama paralela donde estaban las adjudicaciones de contratos públicos, que tenemos que recordar que esos palmeros del gobierno, que en lugar de hacer su trabajo han llevado a cabo una dejación de funciones como periodistas, y lo que han hecho en lugar de auditar al poder ha sido amparar la corrupción. Estas personas decían que era imposible poder adjudicar un contrato público a dedo, porque ahí intervenían muchísimas personas en la mesa de contratación, que era algo imposible. Pues ahora hemos visto cómo efectivamente se han seguido adjudicando contratos a dedo a constructoras amigas a cambio de comisión. Pero es que realmente la corrupción está en el petróleo, y no está solamente en el fraude del IVA, del 21% del IVA, sino está en cómo se traen ese petróleo. Y ese petróleo se lo traen vía Venezuela. Y como en Europa no se puede comercializar el petróleo venezolano debido a las sanciones de la narcodictadura chavista venezolana, lo que se hace es hacer siempre una parada, refinar ese crudo en República Dominicana. Y de República Dominicana le cambias la denominación de origen y te lo traes
a España. Y de esa manera tú puedes vender petróleo a un coste, al mismo coste o a un coste inferior y obtener unos beneficios mayores. Por lo tanto, por un lado está el beneficio que obtiene defraudando el 21% del IVA, pero por otro lado está el beneficio que obtiene en la venta de ese petróleo que han obtenido por un precio muy inferior y en cambio lo están vendiendo a un precio de mercado. Y ahí está la trama millonaria. Y ese dinero que se ha defraudado y ese dinero que se ha robado a través de la narcodictadura venezolana, y ahí es donde está y entra en acción Zapatero, porque Zapatero es el ideólogo y el que se está beneficiando de todo esto. Y Aldama no es un comisionista de la trama de corrupción, que por supuesto él ha cobrado comisiones presuntamente y las ha pagado, por supuesto, pero Aldama realmente es el hombre de Delcy y Aldama es la persona que ha montado toda esta estructura por la que se está beneficiando Zapatero. Yo creo que por primera vez vemos el mapa de la mafia, de la banda organizada desde otro punto de vista. Llevamos tiempo diciendo Zapatero es el número uno. Bueno, en base a lo que tú cuentas, que además es lo que a mí me aseguran todas las fuentes, el ideólogo es Zapatero, por lo tanto, cuando empezó esta banda a funcionar, Zapatero dijo, a ver, hemos de tener a favor a Fiscalía, Abogacía del Estado, a los medios de comunicación, cómpralos. Hemos de tener a favor a todos los altos mandatarios de la judicatura que puedas, Tribunal de Cuentas, etcétera. Hemos de tener a favor la policía y, como bien dices, se le encasquilló un par de periodistas como tú, la Guardia Civil y un par de jueces valientes y el Supremo, que aún no han podido fagocitarlo como les gustaría, y Fiscalía Anticorrupción, que hay que felicitarlos porque aguantan lo que no aguanta nadie. Pero el ideólogo de esta estructura es Zapatero, ¿no? El ideólogo es Zapatero y es que es una estructura, yo conforme voy obteniendo más datos y la mayor parte de los datos los tenemos por precisamente personas que han colaborado dentro de la trama y que estamos intentando hablar con ellos y nos cuentan determinados detalles de cómo opera esta trama. Y cada vez es más complejo porque incluso, Albert, se han llegado a crear entidades bancarias para poder guardar ese dinero en determinados bancos. Una de las cosas que decía Aldama cuando él dijo en Horizonte, no me puede decir Zapatero que no ha venido en mi vuelo privado. Y habéis visto que nadie ha desmentido esa información, porque obviamente Aldama tiene esas pruebas. Y obviamente Aldama en esos sobres tiene detallado toda la estructura por la que se está sacando el petróleo de Venezuela y Zapatero se está beneficiando de ese combustible. De hecho, en una de las grabaciones, que sí que obra en poder de la UCO y que hemos podido escuchar todos, aparece Koldo García diciéndole a Ábalos que a través del petróleo venezolano se iba a llevar una comisión de $500 000 mensual y que lo iban a hacer a través de Estados Unidos, a través de una filial que tenía en Estados Unidos. Y le dice, y es Gonzalo quien se encarga de todo. ¿Quién es Gonzalo? Gonzalo es Víctor de Aldama, que se llama Víctor Gonzalo de Aldama, y a él le llaman Gonzalo dentro de la trama para no equivocarle con Víctor Ábalos, el hijo de Ábalos y el testaferro de Ábalos. Por eso en esa misma conversación Ábalos también dice, oye, pero esto tiene que haber un contrato, se tiene que firmar algo, que lo firme Víctor. Cuando dice que lo firme Víctor, no se refiere a Víctor de Aldama, se refiere a su hijo, Víctor Ábalos, que es a nombre de quienes están todos los negocios de Ábalos. Pero aquí el mayor ideólogo... Me quedo con el detalle, Teresa. Sí, Ábalos, que es pieza menor, se podía llevar $500,000 al mes durante 3 años. ¿Cuánto se llevaba Sánchez? ¿Y cuánto se llevaba Zapatero? ¿De qué cantidades, de qué burrada de miles de millones hablamos que justificaría todo lo que está haciendo? No hablamos de una cuenta en Suiza como Rodrigo Rato o Bárcenas, no. Hablamos de miles de millones. Vosotros habéis empezamos todos con las mascarillas.
Al lado de esto, peccata minuta. Luego, quizá mayor, las obras, el típico 3% de Pujol, pero ahora con Santos Cerdán. ¿Qué se han llevado? ¿1 millón de comisiones? Nada. Aquí la madre del cordero, lo que hace que no abandonen el poder son los hidrocarburos, ¿no, Teresa? Así es, porque incluso hablando con estas mismas fuentes, nos decían, es que independientemente ya de la financiación irregular del Partido Socialista, que ellos nos dicen que sí, que se cobraba una comisión en torno al 15 al 20%, incluso hemos entrevistado a uno de los empresarios donde nos contaba precisamente esto, incluso la UCO, lo que llega a decir en su informe es que previsiblemente el cese de Ábalos fuese porque empezó a cobrar comisiones a espaldas del Partido Socialista, no porque cobrase comisiones, sino porque lo hiciese a espaldas del Partido Socialista. Y por eso... Sí, pero quien roba a un ladrón... Quien roba a un ladrón, 1000 años de perdón. Es decir, el PSOE se cabrea porque en lugar de robar ellos, robaba a un poco más de lo que debía, ¿no? 15, me quedo con los datos que nos vas dando. 15-20% para financiación del partido. ¿Se sabe qué cantidad al bolsillo de cada uno? ¿Hay una distribución de eso? Porque en algún documento ha de estar escrito, ¿no? No, o sea, no se sabe, dependiendo del contrato, de la adjudicación, 15-20% de la adjudicación que se llevase la obra pública, el 15-20% tenía que ser una comisión que iba para el partido y luego otra comisión que iba para el político de turno que había ayudado a la adjudicación. Y bueno, y así cómo funcionaba la trama. Pero es que a nosotros nos dicen, es que de verdad eso no es lo importante es todo el entramado que se ha formado para poder nutrirse del petróleo venezolano y poder realmente llevar a cabo aquí en España una red de tal magnitud que no se persiga este tipo de delito. ¿De verdad alguien se cree que con los controles que hay en Hacienda, con los controles que hay en el SEBLAC, con el control, con el control tan exhaustivo que hay para todos los españoles, se les ha saltado al SEBLAC estas transacciones económicas y este ritmo tan disparatado de vida que llevan estos políticos? Es imposible. Oye, detalles. Sí. A ver, se habla de 521 cuentas de la trama en 35 bancos distintos en al menos 9 países. Por ejemplo, el Bank of Africa de Marruecos. Y todo esto empezó en 2014. Que PDVSA, la petrolera pública venezolana, fichara a Baltasar Garzón por 8 millones y pico de euros, tampoco es casual, ¿no, Teresa? Bueno, es que a nosotros estas mismas fuentes también nos dicen que al igual que se está nutriendo Zapatero, también se está beneficiando Garzón. Es cierto que esa vía la tenemos menos investigada, tenemos menos datos y por eso no lo he detallado, pero también es verdad que ese contrato, que por cierto que se publicó en este medio en el año 2020 y que hubo una campaña de desprestigio cuando se publicó ese contrato y era un contrato de Venezuela sí, señora. a Garzón por 8 millones para que pudiese intermediar con la Fiscalía. Casualmente su pareja era la fiscal general del Estado y fue es escandaloso, quien presentó esa querella aquí en los tribunales, esa querella presentada por PDVSA porque sabía que iban a empezar a investigarse a PDVSA. Para mí lo más preocupante de todo, Albert, independientemente ya de esta trama de corrupción que cada vez es mayor, que creo que esto, que vamos a tener que estar años y años investigándola y que no vamos que nos va a costar muchísimo no terminarla, sino finiquitarla por completo y vamos a estar durante muchos años trabajando a destajo. Aparte de esto, y para mí lo más preocupante es que realmente querían convertir a España en Venezuela. Es que realmente querían que cada vez tuviésemos menos independencia, querían ir en contra de la democracia, querían ir en contra del liberalismo. Y lo que no se dan cuenta, esas personas que ahora están apoyando al gobierno porque ellos piensan que les beneficia, porque piensan que los únicos perjudicados vamos a ser los que estamos luchando contra la corrupción y los que estamos investigando la corrupción, lo que no se dan cuenta es que pues, previsiblemente puede haber un cambio de gobierno y que si le das más poder al poder, realmente los perjudicados vamos a ser siempre los españoles, independientemente de que voten a una formación o voten a otra.
La ideología es muy ciega y ciega a gente inteligente. Mercedes Milá está justificando todo y dices, pero por favor, una mujer inteligente, lista, con una carrera. Bueno, pues como ella 40, que siguen justificando porque son incapaces de poner la realidad por delante de la ideología. ¿Ya os han pedido perdón los Ristos Mejide y todos los pelotas que han estado lamiendo las botas de Sánchez o no? No les han pedido perdón, es más, no solamente no piden perdón, sino que se reafirman y llegan a decir que no, que nosotros hemos publicado bulos. Cuando nosotros, y tú lo sabes, Albert, hemos publicado la casa que se le regaló a Ábalos por la trama de los hidrocarburos. Luego aparece en el informe de la UCO meses más tarde. Hemos publicado la trama de los hidrocarburos. Hemos publicado cómo un empresario decía que pagaba en torno al 15, el 20% de comisión por la adjudicación de obras públicas. Hemos publicado cómo actuaba el grupo acelerador y cómo un empresario llamado Pepe Ruz, que ahora aparece en los informes de la UCO, se dedicaba a reclutar a esos empresarios para que le dieran esas adjudicaciones en obras públicas. Hemos publicado cómo Ábalos recibió en concepto de regalo unas vacaciones en una casa en Marbella, al lado de un puticlub, y que fue pagado por los Hidalgo, por Javier Hidalgo, el de Air Europa. Sí, sí. Y ellos lo que dicen es, no, vamos a dejar a la Guardia Civil trabajar. No, tenemos que recordar que esta investigación parte de informaciones periodísticas y que fue porque hubo una guerra entre el Partido Popular y el Partido Socialista para cargarse a Isabel Díaz Ayuso. Y Isabel Díaz Ayuso lo que hizo fue, desde la Comunidad de Madrid, recoger las investigaciones periodísticas y las puso en conocimiento de la Fiscalía por si la Fiscalía no las había leído. Y a raíz de esa denuncia, a través de investigaciones periodísticas, se inicia la investigación del caso Coldo. Y todo lo que hemos ido investigando los periodistas han aparecido años después en estos informes del caso Coldo. Por eso es tan necesario que el periodismo de investigación continúe, porque obviamente habrá muchísimas cosas que nosotros no lleguemos, porque no tenemos las mismas herramientas, porque la UCO son una unidad investigadora excelente. Pero habrá otras cosas que nosotros tenemos y que nosotros hemos investigado y que la UCO ha partido sus investigaciones a través de investigaciones periodísticas. Y la gente que están a favor de la corrupción y a favor del gobierno son los que ahora están atacando al cuarto poder, que somos los medios de comunicación. Sí. Has empezado comentando lo de Zapatero y yo decía, qué curioso que ningún gran medio habla de Zapatero como ideólogo de esta trama. Excepto vosotros, nosotros y 4 más. Es muy fácil, solo es dinero, Teresa, solo es dinero. ¿Cuánto dinero público recibe The Objective a través de publicidad institucional? 0, ni un euro. Me lo contó Álvaro hace poco, sí, ni un euro. A mí me hace mucha gracia cuando dicen algunos tertulianos, no, es que hay que decir cuántos reciben los medios de comunicación en subvenciones públicas. A mí me encantaría, ¿sabes? Porque nosotros recibimos 0 euros, uno por parte del gobierno, y solamente recibimos por parte de la Comunidad de Madrid 30.000 euros. Con 30.000 euros no pagas ni a un solo redactor de un periódico. No. Ahora, me gustaría saber cuánto dinero recibe Ignacio Escolar, me gustaría saber cuánto dinero recibe El Plural, me gustaría saber cuánto dinero recibe Infolibre, con muchísimos menos lectores que The Objective. Y mira, nosotros no recibimos ni un euro de dinero público y televisión, Mediaset y A3 Media, de media al año, entre 22 y 26 millones. Es decir, calculen ustedes, 2 millones al mes se van a cada una de ellas. Cada año paguen ustedes impuestos. Ahora entiende por qué en Mediaset o en A3 Media no se habla de Zapatero. Les dicen, no, a Sánchez lo que quieras, machácale a Ana Rosa o este o el otro, que hasta ahí podemos. El resto hay vía libre, a Santos Cerdán, a Coldo, a estos son peccata minuta, hasta la Sexta les da. Pero a Zapatero ni tocarlo, a ver si descuelga el teléfono y nos cierran el grifo. Está muy bien, Teresa, que podamos contar estas cosas. Yo lo cuento ya porque tengo poco que perder, tengo una edad, pero tú tienes toda tu vida por delante.
No cambiéis, seguid mordiendo, sois grandes, os habéis hecho muy grandes con investigaciones en libertad absoluta y no os dejéis comprar, que lo intentarán, que lo intentarán. ¿Lo han intentado contigo ya o aún no? No, no lo he intentado, pero creo que va a caer en saco roto si en algún momento lo intenta. Hombre, estoy seguro, estoy seguro. Te sigo leyendo y enhorabuena, mándale un beso a Álvaro, a Ketty y a todo el equipo. Gracias, querida. Lo doy de tu parte. Un beso enorme. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.